Muchas veces en un falso arranque de modestia o de humildad solemos decir, es que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y entonces pintamos nuestra relación con Dios como blanco o negro, o bueno o malo, o mío o de Él. Pero piense esto, una de las cosas que más me fascinan de la Biblia es el hecho de que diga, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra semejanza significa la capacidad de expresar el carácter de Dios, pensar, sentir y actuar como Él. Entonces, cuando nosotros nos atrevemos a hacer las preguntas que hizo Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, ¿quién eres? ¿Y qué es lo que quieres que haga? En ese momento vamos a entender que Dios no solamente nos va a hablar de quién es Él, sino de quiénes somos nosotros. Y cuando Dios nos va a responder qué es lo que quieres que haga, nos va a decir de las cosas que somos capaces, que normalmente muchas personas incluso llegan a la tumba sin nunca entender. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Yo creo que es muy rudo lo que acabo de decir, pero la verdad es que tristemente es cierto. Hay muchas personas que llegan a la tumba sin nunca haberse enterado de qué es lo que Dios quería con sus vidas. ¿Por qué? Porque nunca le dieron la oportunidad y nunca se atrevieron a decirle quién eres y qué es lo que quieres que haga. Piénsenlo nada más de esta manera. Pablo es el autor de más del 60% del Nuevo Testamento. Quiere decir, aún más que Jesús. Piénselo nada más esto. Pablo fue el autor y el que llevó la iglesia a todos lados. No es que sea más que Jesús, definitivamente no, pero le creyó a Jesús. Jesús dijo, las mismas cosas que yo hice ustedes harán y aún mayores. Jesús predicó en Israel. Pablo fue hasta Roma. Así nomás. Pero cuando nosotros entendemos que Pablo hizo las preguntas correctas, cuando nosotros entendemos que Pablo se atrevió a hacer lo que el mismo Jesús se atrevió a hacer, y cuando Pablo se atrevió a hacer las preguntas correctas, también se atrevió a tener una conversación con Dios, y también se atrevió a escuchar a Dios, y se atrevió a conocer primeramente quién era Dios para luego entender quién era Él. Y luego se atrevió a conocer las capacidades de Dios para entender sus propias capacidades. Ustedes y yo luego solemos pensar, si yo pudiera, si yo tuviera, piensen nada más esto. Jesús y sus discípulos alimentaron a 5,000 hombres, más sus esposas, más sus hijos, con 2 peces y 5 panes. O sea, Él no necesitaba el $1,000,000 que usted y yo necesitamos. Él entendió que estaba la capacidad en Él de multiplicar. Y si Jesús vino, y usted lo puede constatar en Juan 14:12, a decirles a esos mismos discípulos, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán y aún mayores. Y si Pablo se atrevió y lo creyó y lo llevó a todo el mundo el día de hoy, gracias a lo que Pablo recibió como respuesta del quién eres y qué es lo que quieres que haga, gracias a eso el día de hoy usted y yo podemos estar en este espacio en donde yo tengo el gusto de estar hablando con usted y usted escuchando a Dios por medio de este menso, ¿sí? Pero piénselo nada más. ¿Qué pasaría si usted y yo nos atreviéramos a preguntarle a Dios quién eres y qué es lo que quieres que haga? Entonces, esa misma voz que llenó la mente y el corazón de Pablo, ¿sí? Esa misma voz nos hablaría a nosotros y empezaríamos a dejar de estar orando por la famosa añadidura y dejaríamos de estar pichicateando las cosas de Dios. Y entonces, amados, estaríamos empezando a hacer cosas grandes que tuvieran un reflejo inmediato en nuestra vida personal también. Porque ¿por qué Dios habría de hacernos pasar por cosas difíciles? No, Dios lo único que quiere saber es que vamos a ser obedientes. Y cuando esté
consciente de que vamos a ser obedientes, en ese momento Dios, ¡pum!, nos va a llenar el carrito. Y entonces vas a ver que nos vamos a convertir en administradores y mayordomos, y nos va a dar, como dice la palabra, hasta que sobre y hasta que abunde. Lo que pasa es que usted y yo nos hemos atrevido a limitar la voz de Dios al sí, al no, y al tengo algo mejor para ustedes. Pero no era por ahí la cosa. Entonces, amados, yo creo que terminando esta serie esta semana, yo creo que sería un gran reto el que usted y yo dediquemos nuestro tiempo de oración, número 1, a entendernos en la presencia de Dios. Número 2, hacer las preguntas adecuadas. Y número 3, atrevernos a escuchar la voz de Dios con el sincero compromiso desde nuestro corazón de que lo que nos diga va a impactar nuestras vidas y que vamos a obedecer. Así que se lo dejo de tarea. Tengo un gran fin de semana. Nos vemos el lunes. Que Dios les bendiga.